Tu riqueza empieza en la forma en que te hablas. Hay personas que se roban el futuro antes de que el futuro tenga oportunidad de tocarles la puerta, y lo hacen sin violencia, sin ruido, sin testigos, sentadas en una cama desordenada, mirando el techo, diciéndose por dentro que no sirven, que ya es tarde, que no tienen cabeza para el dinero, que otros sí nacieron con suerte, que ellas siempre dañan lo bueno, que cada intento termina igual. Y ese crimen silencioso parece pequeño porque no deja sangre, no rompe muebles, no aparece en una cuenta bancaria esa misma noche, pero va dejando algo peor, una identidad encogida, una vida negociada a la baja, una manera de caminar por el mundo como si pedir más fuera una falta de respeto contra la propia historia. Nadie ve cuando una persona se cancela por dentro. Nadie ve la frase exacta con la que se humilla antes de mandar un mensaje importante. Nadie ve cómo baja el precio de su trabajo antes de ofrecerlo, cómo sonríe para disimular que se siente menos, cómo dice «no importa» cuando sí importa, cómo contesta «ahí vamos» cuando en realidad lleva meses sintiéndose al borde de una renuncia íntima. Y ahí, justo ahí, empieza la pobreza más peligrosa, no en la billetera, sino en esa voz privada que aprendió a tratarte como si fueras una deuda, como si fueras un error que hay que administrar, como si tu existencia necesitara pedir perdón antes de avanzar. Yo he visto personas con talento brutal esconderse detrás de una frase mediocre. He visto gente capaz de levantar negocios, familias, ideas, proyectos, quedarse paralizada por una conversación interna que nadie más escuchó. He visto a alguien abrir el computador con intención de cambiar su vida, mirar la pantalla 5 minutos, recordar una burla vieja, escuchar adentro un «¿quién te crees?», cerrar todo y decir que estaba cansado. Pero no era cansancio, era obediencia. Obediencia a una orden antigua. Obediencia a una versión de sí mismo fabricada en días donde no tenía herramientas para defenderse. Porque hay palabras que no nacen hoy, solo se repiten hoy. La persona dice «no puedo», pero tal vez esa frase empezó cuando un papá la comparó con un hermano. Dice «no soy bueno para vender», pero quizá eso viene de una vergüenza adolescente, de una exposición fallida, de una risa que se quedó pegada al cuerpo. Dice «el dinero se me va», pero antes de eso hubo una casa donde hablar de plata era hablar de pelea, angustia, deuda, sacrificio, amenaza. Entonces el adulto cree que está tomando decisiones racionales, pero muchas veces solo está siendo leal a un idioma emocional que heredó sin revisarlo. Ese es el punto que casi nadie quiere mirar de frente. No basta con querer prosperar si por dentro te sigues nombrando como alguien destinado a aguantar. No basta con repetir metas si tu conversación diaria contigo tiene tono de castigo. No basta con visualizar una vida grande si cada vez que te equivocas te tratas como basura. La forma en que te hablas no es decoración espiritual, es arquitectura, es instrucción, es el mapa secreto que tu comportamiento consulta cuando nadie te está motivando. Tú puedes decir frente a otros que quieres crecer, pero si en privado te llamas incapaz, irresponsable, bruto, débil, salado, atrasado, inferior, tu sistema entero recibe una orden contradictoria. Avanza, pero no demasiado. Intenta, pero prepárate para fallar. Desea, pero no te atrevas a sentirte digno. Trabaja, pero desde la culpa. Cobra, pero con vergüenza. Gana, pero con miedo de perderlo. Y así una persona termina viviendo como si tuviera el pie en el acelerador y la mano apretando el freno. Se agota, no porque no haga nada, sino porque todo lo hace peleando contra una sentencia íntima. La riqueza, entendida de verdad, no empieza con una cifra. Empieza el día en que dejas de usar tu propia voz como látigo. Y esto no significa hablarte bonito como quien se pone perfume encima de una camisa sucia. No se trata de decir «soy millonario» mientras tus actos siguen llenos de desorden, evasión y fantasía. Eso también puede ser otra forma de mentirse. La verdadera palabra creadora no es la frase exagerada que pronuncias para sentir emoción durante 2 minutos, sino la frase precisa que te devuelve responsabilidad sin destruirte. Estoy aprendiendo a sostener lo que antes evitaba. Eso cambia más que 1000 gritos vacíos. Hoy no voy a negociar mi valor desde la ansiedad. Eso tiene más fuerza que una afirmación que ni tu cuerpo cree. Me equivoqué, pero no voy a convertir este error en una identidad. Esa línea puede salvar meses de autosabotaje. Porque el problema no es solo hablar negativo. El problema es convertir cada tropiezo en una biografía.
Una persona comete un error con dinero y no dice «administré mal esta semana», dice «yo soy un desastre». Llega tarde a una tarea y no dice «me faltó estructura», dice «nunca termino nada». Se compara con alguien que avanzó más rápido y no dice «esa persona tiene un proceso distinto», dice «yo estoy quedado». Cada frase pega una etiqueta, cada etiqueta reduce el movimiento, cada reducción se vuelve costumbre. Y la costumbre, con el tiempo, parece destino. Por eso hay gente que no fracasa por falta de oportunidades, sino porque cuando la oportunidad aparece no se reconoce capaz de recibirla. Se sabotea antes de que la vida le pida resultados. Le invitan a un proyecto y empieza a buscar razones para no estar lista. Le ofrecen pagarle mejor y se siente incómoda, como si estuviera robando. Se le abre una puerta y se queda revisando sus defectos en la entrada. No entra. No porque la puerta esté cerrada, sino porque su diálogo interno le dijo demasiadas veces que lugares así no eran para alguien como ella. Y esa frase, alguien como yo, puede ser una cárcel completa. ¿Qué significa alguien como yo? Alguien que nació con menos, alguien que cometió errores, alguien que se atrasó, alguien que no tuvo guía, alguien que un día sintió vergüenza. Mira la trampa. Una experiencia se convierte en descripción, la descripción se convierte en identidad, la identidad empieza a decidir. Entonces ya no eres una persona que pasó por carencia, eres una persona de carencia. Ya no eres alguien que tuvo desorden, eres un desorden. Ya no eres alguien que no sabía cobrar, eres malo para el dinero. Y cuando el lenguaje se endurece así, el futuro queda obligado a pedirle permiso al pasado. La gente cree que cambiar la forma de hablarse es algo suave, casi infantil, un ejercicio bonito para sentirse bien. No, cambiar el lenguaje interior es una intervención profunda en la raíz de la conducta. Es quitarle el micrófono al juez que aprendiste a llevar dentro. Es revisar quién está narrando tu vida mientras tú intentas construirla. Porque no es lo mismo levantarte diciendo «otra vez me toca sobrevivir», que levantarte diciendo «hoy voy a ordenar una parte de mi mundo». No es lo mismo mirar una deuda y pensar «soy un fracaso», que mirar una deuda y decir «esto necesita un plan, no una humillación». No es lo mismo perder una venta y decir «nadie me compra», que decir «mi propuesta no fue clara, puedo corregirla». La primera frase te aplasta, la segunda te devuelve oficio. La primera te deja llorando en una esquina invisible. La segunda te sienta en una mesa con lápiz, papel y decisión. Ahí está la diferencia entre una voz que condena y una voz que entrena. La persona que se habla mal no siempre se nota triste. A veces trabaja mucho, a veces sonríe, a veces publica frases fuertes, a veces parece segura. Pero su manera de actuar la delata. Pide perdón antes de pedir lo justo. Agradece demasiado cuando alguien le da lo mínimo. Se siente culpable descansando, se castiga gastando. Se promete disciplina de noche y al otro día se abandona temprano. No porque sea débil, sino porque nadie le enseñó a convivir consigo sin amenaza. Aprendió que para moverse tenía que insultarse, presionarse, asustarse. Aprendió a funcionar por latigazos. Y durante un tiempo eso parece útil. El problema es que nadie construye una vida abundante desde una guerra permanente contra sí mismo. Puedes producir desde la rabia, sí. Puedes avanzar desde la vergüenza, también. Puedes hacer dinero queriendo demostrarle algo a alguien. Pero tarde o temprano ese combustible cobra factura. Te vuelves impaciente, desconfiado, reactivo, incapaz de disfrutar, incapaz de sostener lo logrado sin pensar que todo se va a caer. Porque no levantaste una casa, levantaste una trinchera. Y una trinchera sirve para sobrevivir, no para vivir con amplitud. Hay una escena que se repite en secreto en miles de personas. Reciben dinero y en vez de sentir calma sienten peligro. No lo dicen así, claro. Dicen, me lo voy a gastar rápido. Seguro aparece algo. Esto no dura. Mejor no me emociono. Esa reacción no sale de la nada. Sale de una programación emocional donde recibir siempre venía acompañado de pérdida, reclamo o culpa. Entonces el dinero no se siente como herramienta, se siente como visitante sospechoso. Llega y el cuerpo se tensa. Llega y la persona lo expulsa con compras impulsivas, préstamos innecesarios, decisiones improvisadas, ayudas que no puede dar, compromisos nacidos del miedo a quedar mal. Luego mira la cuenta vacía y confirma su vieja frase:
yo no sé sostener. Pero no ve que actuó para obedecer esa frase. Esto es duro de aceptar. A veces no pensamos según la realidad. Organizamos la realidad para que coincida con lo que llevamos repitiéndonos años. Si te dices todo se me va, puedes terminar actuando de manera que todo se vaya. Si te dices nadie valora lo que hago, puedes presentar tu trabajo con tan poca convicción que otros tampoco lo valoren. Si te dices si cobro más, me rechazan, puedes mantener precios que te llenan de resentimiento. Si te dices yo no soy constante, puedes abandonar al tercer día solo para sentir la amarga comodidad de tener razón. El ser humano puede preferir una identidad dolorosa antes que la incertidumbre de una identidad nueva, porque lo conocido, incluso cuando lastima, da una especie de refugio. Uno sabe cómo sufrir ahí, sabe cómo justificarse ahí, sabe cómo explicar su vida desde ahí. Salir de esa narrativa exige una valentía menos cinematográfica y más cotidiana. La valentía de no creerte el primer pensamiento que aparece. La valentía de corregirte sin insultarte. La valentía de hablarte con firmeza sin desprecio. La valentía de nombrar tu próximo acto aunque tu emoción todavía esté temblando. Y sí, al principio se siente falso. Claro que se siente falso. ¿Cómo no va a sentirse raro tratarte con respeto si llevas años confundiéndote con el enemigo? ¿Cómo no va a sonar extraño decir «puedo aprender» si tu cuerpo está acostumbrado a escuchar «otra vez fallaste»? No esperes que una voz nueva se sienta natural el primer día. Lo natural para un prisionero puede ser la celda, no la salida. Lo familiar no siempre es verdad. A veces solo es repetición antigua. El trabajo empieza cuando empiezas a notar las frases exactas que te gobiernan, no las frases bonitas que dices en público, sino las pequeñas puñaladas privadas. ¿Para qué intento? Ya la embarré. No me va a salir. Mejor después. No tengo disciplina. Yo no nací para eso. Qué vergüenza cobrar. La gente con plata es diferente. Cuando tenga más confianza empiezo. Cuando esté mejor emocionalmente me organizo. Cada una parece inocente porque dura segundos, pero lo que se repite segundos todos los días termina construyendo años. Una vida no se desordena solo por grandes tragedias, también se desordena por microórdenes internas que nadie cuestiona. Después, mañana, no soy capaz. No importa, así soy. Esa última es peligrosísima. Así soy ha enterrado más posibilidades que muchas derrotas reales. Porque cuando una persona dice así soy con resignación, deja de observarse, convierte un hábito en esencia. Convierte una defensa en personalidad, convierte una etapa en condena. Y el éxito necesita exactamente lo contrario, una identidad flexible, entrenable, despierta, capaz de decir, esto lo aprendí, por eso puedo desaprenderlo. Esto lo repetí, por eso puedo interrumpirlo. Esto me protegió antes, pero ahora me está cobrando demasiado. Una persona que quiere prosperar tiene que revisar no solo cuánto gana, sino cómo se interpreta cuando gana, cómo se interpreta cuando pierde, cómo se habla cuando nadie la felicita, cómo se sostiene cuando no hay aplausos, cómo se corrige cuando cae en lo mismo. Ahí se define el carácter financiero mucho antes de que aparezcan inversiones, negocios o grandes planes. Porque si tu voz interna es caótica, tu relación con el dinero será caótica. Si tu voz interna es humillante, vas a buscar alivio rápido en compras, promesas, fantasías o evasiones. Si tu voz interna es temerosa, vas a confundir prudencia con escondite. Si tu voz interna es resentida, vas a mirar el éxito ajeno como acusación. Si tu voz infantil es infantil, vas a querer resultados adultos sin procesos adultos. Y si tu voz interna aprende a ser honesta, paciente, firme y limpia, empiezas a actuar distinto incluso antes de tener grandes recursos. Ordenas una factura, respondes un mensaje pendiente, cobras sin temblar tanto, dices que no a una salida que no puedes pagar, dejas de prometer para quedar bien, estudias lo que evitabas, miras tus números aunque incomoden. Ese es un momento sagrado aunque no parezca. Una persona sentada frente a sus cuentas, respirando hondo, sin insultarse, sin escapar, ya está rompiendo un linaje interno. Tal vez nadie le aplauda, tal vez no suba una foto, tal vez no se sienta épico. Pero ahí ocurre algo profundo. Deja de tratar la realidad como amenaza y empieza a tratarla como material de trabajo. El lenguaje correcto no niega el problema, lo vuelve manejable. Estoy quebrado puede hundirte,
Tengo obligaciones específicas que debo organizar, te da una mesa. Soy un desastre, te paraliza. Necesito crear un sistema simple para no depender de mi ánimo, te da dirección. Nunca me alcanza, te deja en queja. No estoy asignando mi dinero con conciencia, abre una puerta. La precisión es una forma de respeto. Cuando nombras bien, dejas de pelear con fantasmas. Mucha gente no necesita más motivación, necesita un vocabulario menos cruel y más exacto. Necesita dejar de decirse frases que suenan definitivas cuando en realidad describen momentos corregibles. Necesita cambiar "no puedo" por "todavía no tengo el método". Cambiar "soy malo" por "me falta práctica". Cambiar "siempre daño todo" por "cuando siento presión, tiendo a escapar. Voy a quedarme 5 minutos más". Esa última frase tiene cuerpo, tiene verdad, no se disfraza de grandeza, no promete castillos, pero construye algo que el entusiasmo no construye: confianza verificable. Porque cada vez que te hablas con precisión y actúas en consecuencia, tu interior recibe evidencia, no una fantasía, evidencia. Y la confianza real no nace de gritar que puedes, nace de verte cumplir algo pequeño cuando antes te abandonabas. Nace de cerrar una compra impulsiva, nace de enviar la propuesta aunque te dé pena, nace de levantarte sin negociar con la primera excusa, nace de decir "hoy no me voy a tratar como alguien perdido, hoy voy a hacer una cosa concreta". Una sola cosa concreta puede humillar a años de discurso derrotista. Pero también hay que decir algo incómodo. Hablarte mejor no significa consentirte la mediocridad. Hay personas que confunden amor propio con permisividad emocional. Se dicen "no me voy a juzgar" y usan eso para no revisar nada. Se dicen "estoy en proceso" y llevan años usando el proceso como sofá. Se dicen "me merezco descansar" cuando en realidad están huyendo de una tarea que les daría libertad. Hablarte bien no es darte excusas elegantes, es dejar de destruirte para poder exigirte con más claridad. La voz que necesitas no es la del verdugo ni la del cómplice, es la del adulto interno que te mira sin odio y te dice "sí, entiendo que te duela, sí, entiendo que vengas cansado, sí, entiendo que antes no supieras, pero hoy esta decisión sigue siendo tuya". Esa voz no grita, no humilla, no negocia con la mentira, no convierte tu pasado en permiso eterno, te acompaña hasta la puerta y luego te exige abrirla. Porque también hay una pobreza nacida de la compasión mal entendida, esa parte de uno que se acaricia la excusa hasta volver la identidad. Es que me hicieron daño. Sí, es que no tuve apoyo. Puede ser. Es que me cuesta. Claro. Pero en algún punto, si cada explicación termina protegiendo el mismo comportamiento que te empobrece, ya no estás comprendiendo tu historia. La estás usando como abogado defensor de tu estancamiento. Y mereces más que una vida defendida por tus heridas. Mereces una vida organizada por tus decisiones actuales. No perfectas, actuales, reales, repetidas. La persona que empieza a cambiar su diálogo interno descubre algo extraño. Al principio no aparecen milagros, aparecen incomodidades. Porque cuando dejas de insultarte, te quedas sin una excusa vieja. Cuando dejas de decir "soy incapaz", ya no puedes esconderte tan fácil. Cuando dejas de decir "el dinero es malo", tienes que mirar tu relación con el merecimiento. Cuando dejas de decir "no tengo oportunidades", tienes que aceptar que quizá algunas sí estaban ahí, pero exigían una versión de ti que no querías sostener. Ese momento duele de otra manera. Ya no es el dolor confuso de sentirse víctima de todo. Es el dolor claro de recuperar responsabilidad. Y esa claridad al comienzo pesa, porque la responsabilidad te devuelve poder, pero también te quita el placer oscuro de culparlo todo. Uno pierde ciertos refugios, pierde la comodidad de la queja, pierde el teatro de "nadie me entiende", pierde esa superioridad secreta de quien critica a los que avanzan para no admitir que tiene miedo de intentarlo. Por eso cambiar la forma de hablarte también cambia tus conversaciones externas. Dejas de participar tanto en diálogos de escasez. Ya no celebras con tanta facilidad frases como "la plata nunca alcanza", "los ricos son malos", "uno nace pobre y muere pobre", "soñar grande es para gente creída". Empiezas a sentir que ciertas conversaciones te achican, no desde arrogancia, sino desde higiene interna. Comprendes que no puedes alimentar todos los días una narrativa y luego sorprenderte porque tu conducta la obedece.
Hay ambientes donde la gente no habla, se programa mutuamente para no moverse. Se ríen del que intenta, sospechan del que cobra, ridiculizan al que estudia, llaman ambicioso al que se ordena, llaman vendido al que prospera. Y una parte de ti, si no está despierta, prefiere pertenecer a ese grupo antes que traicionar la vieja pobreza emocional. Porque crecer también puede sentirse como abandonar a los tuyos. A veces la persona no teme al éxito, teme quedarse sola si deja de pensar como los que ama, teme que la familia la mire raro, teme que los amigos la sientan distante, teme que su nueva disciplina parezca soberbia. Entonces se habla hacia abajo para seguir siendo aceptada, baja su visión, baja su precio, baja su voz, baja sus planes y llama humildad a esa reducción. Pero la humildad verdadera no consiste en negar tus posibilidades para que nadie se incomode. Humildad es reconocer que tienes trabajo por hacer sin despreciar lo que puedes llegar a ser. Humildad es aprender. Humildad es corregir. Humildad es poder decir no sé todavía sin convertirlo en no merezco. Hay una diferencia enorme entre caminar con los pies en la tierra y vivir con la cabeza agachada. La forma en que te hablas decide esa postura. Cuando alguien se dice no debo aspirar a tanto, muchas veces no está siendo noble. Está obedeciendo a una lealtad invisible con la limitación. Y la abundancia no siempre llega como premio, a veces llega como examen de separación. ¿Eres capaz de dejar de hablarte como te hablaron? ¿Eres capaz de no repetir el tono de quienes te hicieron sentir pequeño? ¿Eres capaz de construir una voz propia aunque por dentro todavía escuches ecos viejos? Porque la voz interna no es una sola, está hecha de pedazos. Un comentario de un profesor, una discusión en la cocina, una factura que asustó a tus padres, un rechazo amoroso, un jefe que te trató como reemplazable, una etapa donde fallaste y nadie te ayudó a interpretar ese fallo con humanidad. Todo eso se queda hablando. Y tú, si no intervienes, confundes esos ecos con intuición. Crees que es prudencia cuando en realidad es una vergüenza antigua opinando. Crees que es realismo cuando es una derrota vieja buscando repetirse. Crees que es personalidad cuando es defensa. La libertad empieza cuando preguntas, ¿quién está hablando dentro de mí en este momento? ¿El adulto que quiere construir o el niño que aprendió a no molestar? ¿La parte que ve posibilidades o la parte que se acostumbró a pedir poco para no ser rechazada? ¿La consciencia presente o una humillación de hace años usando mi propia boca? Esa pregunta puede partir una vida en dos. Porque una vez que detectas la voz ajena dentro de tu cabeza, ya no puedes obedecerla con la misma inocencia. Puedes sentirla, sí. Puede doler, sí. Puede aparecer fuerte, pero ya no es la dueña de la casa. Y quizá la riqueza empieza exactamente ahí, cuando recuperas la autoridad sobre la narración de tu vida. No cuando tienes todo resuelto, no cuando desaparecen las dudas, no cuando tu pasado queda limpio, sino cuando decides que ninguna frase aprendida en tu peor etapa tendrá derecho absoluto sobre tu próximo paso. Eso es profundamente práctico. Cambia cómo negocias, cambia cómo vendes, cambia cómo aprendes, cambia cómo ahorras, cambia cómo te levantas después de una pérdida, cambia cómo eliges compañía, cambia cómo miras tu trabajo. Una persona que se respeta por dentro empieza a detectar dónde se está traicionando por fuera. Nota que acepta pagos tarde por miedo a incomodar. Nota que dice sí a favores que la dejan sin energía. Nota que compra cosas para sentirse vista. Nota que posterga tareas importantes porque no soporta sentirse principiante. Nota que presume seguridad, pero evita revisar sus cuentas. Nota que habla de abundancia, pero no sabe sostener una agenda. Y no se destruye al verlo. Lo anota, lo mira, lo corrige. Ahí aparece una madurez preciosa. Dejar de convertir la conciencia en castigo. Hay quienes descubren un patrón y lo usan para golpearse. ¡Qué mal estoy! ¡Qué vergüenza! Siempre igual. Pero ver algo no es una sentencia, es una oportunidad de intervenir. La verdad no viene a humillarte, viene a dejarte sin excusas borrosas. Por eso el nuevo lenguaje debe ser responsable y respirable. Responsable para que no te duermas. Respirable para que no te quiebres. Hoy vi que uso el cansancio para evitar decisiones importantes. Eso es responsable. Voy a ordenar una de esas decisiones antes de dormir. Eso es respirable. No soy una basura por haberlo evitado,
pero tampoco voy a fingir que no importa. Eso es madurez. Y una mente madura puede crear riqueza, porque deja de necesitar drama para moverse. Deja de esperar tocar fondo para reaccionar. Deja de convertir cada lunes en una resurrección teatral. Deja de prometer cambios gigantes después de destruirse el domingo. Empieza a respetar lo pequeño, lo estable, lo sobrio. La prosperidad real ama la sobriedad. No esa sobriedad aburrida, sino esa elegancia interna de quien ya no necesita incendiar su vida para sentir intensidad. Una persona que aprende a hablarse bien no se vuelve blanda, se vuelve menos manipulable por sus propios impulsos. Cuando aparece la compra innecesaria, ya no dice «me lo merezco» como contraseña para escapar. Se pregunta ¿esto me acerca a la vida que digo querer o solo me anestesia 10 minutos? Cuando aparece la procrastinación, ya no dice «soy así». Se pregunta ¿qué emoción estoy evitando sentir al empezar? Cuando aparece la comparación, ya no se hunde en el veneno dulce de mirar vidas ajenas. Se pregunta ¿qué me está mostrando esto sobre una capacidad que debo entrenar? Cuando aparece el miedo a cobrar, no se insulta. Recuerda, mi trabajo no se vuelve menos valioso porque a mí me tiemble la voz. Esa frase, dicha en el momento exacto, puede cambiar el destino de un negocio. Porque no estás tratando de convencer al universo de algo. Estás educando tu sistema nervioso para no confundir valor con peligro. Estás enseñándole a tu cuerpo que crecer no es una amenaza. Estás creando una relación distinta con la posibilidad. Y sí, esto toma repetición. No repetición hueca, repetición consciente. Así como una gotera puede dañar una pared con gotas pequeñas, una frase interna puede dañar tu carácter con repeticiones pequeñas. Pero también una frase nueva, aplicada en actos concretos, puede reconstruir una estructura. No de un día para otro, no como espectáculo. Más parecido a limpiar una habitación que estuvo cerrada mucho tiempo. Al principio el polvo se levanta y parece peor. Luego entra aire. Luego ves objetos que no sabías que estaban ahí. Luego decides qué se queda y qué sale. Hablarte distinto es abrir esa habitación. Vas a encontrar frases feas. Vas a encontrar resentimientos. Vas a encontrar promesas incumplidas. Vas a encontrar versiones tuyas que se quedaron congeladas esperando una disculpa que quizá nunca llegó. No las vas a sacar a patadas. Tampoco les vas a entregar el volante. Las vas a mirar con la firmeza de quien entiende que el pasado explica, pero no gobierna. Y desde ahí vas a practicar un idioma nuevo. No el idioma de la fantasía, sino el de la construcción. Puedo empezar con lo que tengo. Puedo aprender sin humillarme. Puedo cobrar con respeto. Puedo equivocarme sin abandonar. Puedo ordenar mi dinero sin sentir que estoy castigándome. Puedo querer más sin odiar mi origen. Puedo crecer sin convertirme en alguien vacío. Puedo recibir sin salir corriendo a perderlo. Cada una de esas frases necesita una acción que la confirme. Porque la palabra sin acción se vuelve teatro, pero la acción sin palabra consciente puede volverse castigo. La unión de ambas crea dirección. Hablo distinto y actúo distinto. Actúo distinto y empiezo a creer distinto. Creo distinto y mi mundo deja de sentirse tan estrecho. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque dejo de entrar a cada batalla ya derrotado por mi propia boca. Una mañana cualquiera, una persona se sienta a trabajar y aparece el pensamiento de siempre: no va a salir. Esta vez no discute 20 minutos con él, no lo convierte en drama, no busca 10 vídeos para motivarse, solo responde por dentro: puede que no salga perfecto, pero voy a darle 90 minutos honestos. Y trabaja. Ese acto parece pequeño, pero es una revolución sin música. Otro día mira sus cuentas y aparece ¡qué vergüenza! Esta vez responde: la vergüenza no administra, yo sí. Y organiza. Otro día alguien le pregunta cuánto cobra y siente el impulso de bajar el precio. Respira. Dice la cifra, no se justifica demasiado, no rellena el silencio, no se traiciona para parecer amable. Esa noche tal vez todavía sienta nervios, pero algo cambió. No en el banco todavía, quizá. Cambió en el lugar donde se decide si una persona se pertenece o se abandona. La verdadera abundancia necesita pertenencia propia. Necesita que puedas habitar tu cuerpo sin tratarte como intruso. Necesita que puedas escuchar tus pensamientos sin creerles todos. Necesita que puedas tener ambición sin convertirte en esclavo de la aprobación.
Necesita que puedas mirar tus defectos sin hacer de ellos un altar. Necesita que tu palabra interna deje de ser un tribunal y se convierta en una dirección. Y no vas a hacerlo perfecto. Habrá días donde vuelvas a hablarte feo, días donde el cansancio te vuelva injusto contigo, días donde una pérdida active la vieja frase, días donde quieras renunciar y envolverte en la comodidad amarga de «ya sabía». En esos días se prueba el trabajo, no en los días inspirados. Se prueba cuando vuelves a caer en el tono antiguo y, en vez de quedarte viviendo ahí, te corriges con dignidad. No me hablo así. Esa frase debería ser una frontera. No me hablo así. No porque sea frágil, sino porque estoy construyendo algo y no voy a escupir sobre los cimientos. No me hablo así porque mi futuro escucha. No me hablo así porque cada decisión importante necesita una voz limpia detrás. No me hablo así porque ya he perdido demasiado tiempo confundiendo dureza con desprecio. No me hablo así porque puedo exigirme sin destruirme. Y cuando esa frontera se vuelve práctica diaria, empiezas a notar algo. Ya no necesitas esperar sentirte digno para actuar con dignidad. Actúas con dignidad y esa sensación llega después, despacio, como alguien que al fin confía en quedarse. Tal vez esa sea la forma más honesta de empezar, no creyendo de golpe que eres abundante, sino dejando de declararte pobre en cada pensamiento. No fingiendo seguridad, sino dejando de alimentar la inseguridad con frases absolutas. No vendiéndote una identidad brillante, sino retirando las etiquetas que te mantenían obediente a una versión pequeña. Tu riqueza empieza en la forma en que te hablas, porque ahí se decide cuánto espacio interno te permites ocupar. Ahí se decide si vas a pedir perdón por existir o si vas a participar en la vida con responsabilidad. Ahí se decide si un error será maestro o cadena. Ahí se decide si una oportunidad será recibida o saboteada. Ahí se decide si el dinero será una herramienta o una prueba constante de tu culpa. Ahí se decide si vas a seguir repitiendo la voz de quienes no supieron verte o si vas a formar una voz propia, más limpia, más adulta, más justa, más capaz de llevarte hacia una vida que no se parezca tanto a tus viejas conclusiones. Y quizá, cuando empieces a hablarte así, no pase nada espectacular afuera durante los primeros días. Tal vez nadie lo note. Tal vez sigas teniendo las mismas cuentas, el mismo cuarto, el mismo trabajo, las mismas dudas. Pero por dentro ocurre una modificación silenciosa. Dejas de ser un lugar peligroso para ti. Y una persona que ya no es un lugar peligroso para sí misma puede sentarse a planear, puede aprender, puede cobrar, puede ahorrar, puede crear, puede insistir, puede perder sin romperse, puede ganar sin castigarse, puede mirar hacia adelante sin sentir que está traicionando su historia. Esa persona empieza a volverse confiable para su propio destino. No perfecta, confiable. Y el éxito, el de verdad, necesita eso más que cualquier frase bonita. Necesita que cuando nadie esté mirando, cuando no haya aplausos, cuando el resultado tarde, cuando el miedo vuelva vestido de lógica, tú puedas escucharte por dentro y encontrar una voz que no te venda humo ni te clave al piso. Una voz que te diga con calma dura, levántate, ordena esto, aprende lo que falta, cobra lo justo, termina lo que empezaste, deja de negociar con la versión de ti que solo sabe sobrevivir. Porque la vida cambia cuando la voz que antes te enterraba empieza a conducirte. Y el día que aprendes a hablarte como alguien que vale, no como alguien que ruega, tus acciones comienzan a caminar distinto. No más rápido necesariamente, pero sí con otro peso, con otra espalda, con otra mirada. Ya no entras al mundo pidiendo permiso para no incomodar. Entras sabiendo que tienes trabajo que hacer, valor que cuidar, errores que corregir y una vida que no puede seguir siendo administrada por una frase vieja. Ahí empieza. En esa conversación que nadie escucha. En ese segundo antes de rendirte. En ese precio que ibas a bajar. En ese mensaje que ibas a evitar. En ese insulto interno que decides cortar. En ese no me hablo así, dicho sin espectáculo, pero con autoridad. Ahí, aunque todavía no lo veas en cifras, empieza una forma nueva de riqueza, la de una persona que por fin deja de empobrecerse con su propia voz. No puedes atraer abundancia con una mente entrenada para sobrevivir. El cuerpo de una persona acostumbrada a perder no celebra cuando algo bueno se acerca, se pone en guardia, como si la vida estuviera preparando una trampa. Esa es una de las verdades más crueles del crecimiento.
A veces no rechazamos lo mejor porque no lo queramos, sino porque nuestro sistema interno no sabe reconocer la paz sin sospechar de ella. Llega una oportunidad y el pecho se aprieta. Llega dinero y aparece una urgencia rara de gastarlo, esconderlo, prestarlo, justificarlo o perderlo. Llega alguien que valora nuestro trabajo y en vez de recibir con calma, empezamos a buscar el defecto, la condición oculta, el momento exacto en que todo se va a dañar. Y desde afuera parece inseguridad, desorden, falta de disciplina, mala suerte, pero por dentro se siente como otra cosa. Se siente como una alarma antigua sonando en un edificio nuevo. La persona quiere abundancia, sí, pero su cuerpo fue educado en escasez emocional, en tensión, en urgencia, en estar pendiente de lo que falta, de lo que se rompe, de lo que se acaba, de lo que alguien puede quitarle si se descuida. Por eso hay gente que trabaja para crecer, pero vive preparada para caer. Gente que sueña con libertad, pero toma decisiones como quien espera un golpe. Gente que pide una vida amplia, pero cada vez que esa vida empieza a exigirle presencia, orden y responsabilidad, se devuelve al rincón conocido de la supervivencia, donde todo duele, pero al menos todo resulta familiar. Sobrevivir no es solo haber pasado hambre, deuda o abandono. Sobrevivir también es aprender a no emocionarse demasiado para no decepcionarse. Es no contar planes para que no los dañen. Es no descansar porque descansar se siente peligroso. Es vivir con la sensación de que si uno baja la guardia, algo malo entra. Es medir el amor, el dinero, el tiempo, la energía y hasta la alegría como si fueran recursos que nunca alcanzan. Y cuando alguien ha pasado años funcionando así, no puede simplemente sentarse a repetir «soy abundante» y esperar que todo el mecanismo interno obedezca. Porque una parte suya puede decir que quiere recibir, pero otra parte, más vieja, más tensa, más animal, todavía cree que recibir demasiado es ponerse en riesgo. El problema no es que no desee una vida mejor, el problema es que su manera de protegerse se volvió incompatible con la vida que dice querer. Quiere prosperar, pero rechaza la exposición. Quiere más ingresos, pero evita vender. Quiere relaciones sanas, pero desconfía cuando no hay drama. Quiere paz, pero se siente inútil cuando no está apagando incendios. Quiere crecer, pero interpreta cada exigencia como amenaza. Y ahí empieza una contradicción profunda. La abundancia requiere expansión, pero la supervivencia exige contracción. La abundancia pide mirar lejos. La supervivencia mira el piso buscando grietas. La abundancia necesita paciencia. La supervivencia busca alivio inmediato. La abundancia necesita confianza entrenada. La supervivencia solo pregunta qué puede salir mal. Entonces, una persona puede estar haciendo todo bien por fuera y aún así repetir el mismo ciclo. Empieza motivada, se organiza 2 días, siente una leve incomodidad, se llena de pensamientos, posterga una decisión, se distrae, pierde ritmo, se culpa, se castiga, promete volver a empezar y ese bucle no se rompe porque no es un problema de calendario, es un problema de identidad bajo amenaza. Cuando alguien vive en modo defensa, su prioridad no es construir, su prioridad es no sentirse vulnerable. Por eso puede elegir lo urgente aunque destruya lo importante. Puede responder mensajes inútiles y evitar el mensaje que podría traerle dinero. Puede ordenar la casa entera para no sentarse a crear la propuesta que le da vergüenza. Puede pasar horas consumiendo contenido sobre riqueza mientras evita mirar sus propias cuentas. Puede decir que está esperando claridad, cuando en realidad está esperando una emoción cómoda para hacer algo incómodo. Y lo más peligroso es que todo eso se disfraza de lógica. No es el momento. Tengo que prepararme más. Primero necesito sentirme bien. Cuando tenga más estabilidad, empiezo. Cuando no esté tan cansado, lo hago. A veces esas frases son ciertas, pero muchas veces son escondites bien hablados. La mente, entrenada para sobrevivir, no siempre te dice fracasa, sería demasiado evidente. A veces te dice protégete, te dice no te expongas todavía, te dice mejor no cobres tanto, te dice no confíes en eso, te dice quédate donde ya sabes sufrir. Y como suena prudente, le obedeces. Pero hay una prudencia que cuida y otra que encierra. Hay una cautela que evita errores reales y otra que evita cualquier posibilidad de crecer. Hay una voz interna que te salva de un precipicio y otra que llama precipicio a cualquier escalón nuevo.
La persona atrapada en supervivencia no distingue bien entre peligro y expansión, entre intuición y trauma, entre calma y estancamiento. Si siente nervios, cree que debe retirarse. Si algo le exige constancia, cree que no es para ella. Si una oportunidad le pide aprender, se siente impostora. Si un resultado no llega rápido, interpreta la demora como prueba de que no sirve. Y así su vida se vuelve una colección de salidas tomadas justo antes del punto donde algo podía madurar. Esto se ve con brutal claridad en la relación con el dinero. Quien sobrevive no administra desde visión, administra desde susto. Cobra y paga corriendo, no por orden, sino para quitarse presión de encima. Recibe un ingreso extra y se siente obligado a resolverle la vida a todo el mundo, porque en su historia decir no puedo venía cargado de culpa. Compra algo que no necesita porque durante años se sintió privado y ahora confunde placer con reparación. Guarda dinero con ansiedad, no con estrategia, y cada gasto se vive como una pérdida de seguridad. O hace lo contrario, no guarda nada, porque en el fondo no cree que el futuro lo incluya. Esto último duele aceptarlo. Hay personas que no planifican porque no se sienten parte de un futuro estable. Viven como si la vida fuera a interrumpirse, como si todo pudiera caerse de un momento a otro, como si pensar a largo plazo fuera un lujo de gente que no ha tenido que correr por dentro. Y entonces la abundancia no puede quedarse, porque no encuentra una estructura emocional donde reposar. Entra y se vuelve ansiedad, entra y se vuelve gasto, entra y se vuelve deuda, entra y se vuelve culpa, entra y se vuelve una discusión familiar, entra y se vuelve una prueba de merecimiento. Por eso no basta con atraer, hay que aprender a sostener. Y sostener es una palabra menos brillante, pero mucho más real. Sostener implica no salir corriendo cuando algo bueno exige madurez. Sostener implica tolerar la incomodidad de una etapa nueva sin sabotearla para regresar a lo conocido. Sostener implica dejar de usar la angustia como brújula. Sostener implica pagar el precio emocional de convertirse en alguien que ya no reacciona como antes. Porque la riqueza no solo pregunta cuánto deseas, pregunta cuánto puedes contener sin perderte. Pregunta si puedes ganar más sin volverte impulsivo. Pregunta si puedes ser visto sin pedir perdón. Pregunta si puedes ordenar tu vida sin sentir que estás traicionando tu historia. Pregunta si puedes dejar de ser adicto a la emergencia. Esa adicción existe, aunque nadie la nombre así. Hay gente que solo se siente viva cuando todo está al límite. Necesita presión, retraso, drama, urgencia, caos, porque ahí sabe quién es. En el caos tiene un papel, el que resuelve, el que aguanta, el que se sacrifica, el que sobrevive. Pero cuando llega la calma, aparece un vacío extraño. Si no hay incendio, no sabe qué hacer con sus manos. Si nadie lo necesita, se siente irrelevante. Si el día está ordenado, busca una distracción que lo vuelve intenso. Y ahí se entiende algo terrible. A veces no es que la persona no pueda organizarse, es que la organización le quita la identidad que construyó alrededor del sufrimiento. Si deja de vivir apagando incendios, ¿quién es? Si deja de quejarse de la falta de tiempo, ¿qué tendría que enfrentar? Si deja de decir que no puede porque está cansada, ¿qué decisión pendiente tendría que tomar? La abundancia incomoda porque te deja sin ciertos disfraces, te da espacio, y en ese espacio aparece lo que antes tapabas con urgencias. Aparece la pregunta por tu valor, aparece el duelo por los años perdidos, aparece la rabia de haber aceptado menos, aparece la responsabilidad de elegir mejor. Aparece la incomodidad de no poder culpar siempre al entorno. Y no todo el mundo está preparado para ese silencio. Hay quien prefiere seguir ocupado antes que escucharse. Prefiere seguir endeudado antes que admitir que compra para no sentirse solo. Prefiere seguir agotado antes que reconocer que no sabe poner límites. Prefiere seguir confundido antes que elegir y exponerse al resultado de su elección. La supervivencia ofrece una ventaja oscura. Siempre tiene una excusa disponible. La expansión no. La expansión te mira de frente y te dice: ahora decide, ahora sostén, ahora aprende, ahora corrige, ahora deja de usar tu historia como permiso para vivir a medias. Y esa exigencia no es fría, es profundamente compasiva, porque no te reduce a lo que te pasó, te trata como alguien capaz de responder. Pero al principio uno puede sentirla como una acusación,
Por eso muchas personas se enojan cuando escuchan que tienen responsabilidad en su vida. No porque sea falso, sino porque están cansadas, porque llevan años cargando cosas, porque sienten que otra vez les están diciendo que todo depende de ellas. Pero responsabilidad no significa que tú causaste todo lo que sufriste. Significa que hoy, con lo que queda, con lo que sabes, con lo que tienes, hay un margen que sí te pertenece. Y ese margen, aunque sea pequeño, es sagrado. Puede ser 1 hora al día, una llamada, una cuenta ordenada, un límite, una propuesta enviada, un curso terminado, una compra evitada, una conversación honesta, un descanso sin culpa. La mente de supervivencia desprecia esos márgenes porque quiere soluciones totales o ninguna. Dice, ¿de qué sirve 1 hora si necesito cambiar toda mi vida? Sirve porque 1 hora repetida deja de ser 1 hora y se convierte en identidad. Dice, ¿de qué sirve ahorrar tan poco? Sirve porque no solo estás acumulando dinero, estás entrenando permanencia. Dice, ¿de qué sirve cobrar un poco mejor? Sirve porque estás dejando de negociar tu dignidad desde el miedo. Dice, ¿de qué sirve empezar tarde? Sirve porque tarde no significa muerto. Esa es otra mentira del modo supervivencia, convencerte de que si no empezaste antes ya no vale. Así te mantiene quieto. Te muestra los años perdidos como una pared, no como una factura que puedes empezar a pagar con actos presentes. Y claro, hay dolor en mirar lo que no hiciste. Hay una tristeza seca cuando uno recuerda oportunidades que dejó pasar por inseguridad, por desorden, por necesidad de aprobación, por miedo a ser visto. Pero quedarse llorando frente a ese inventario no devuelve nada. Lo único que honra el tiempo perdido es no seguir perdiéndolo de la misma manera. Hay una forma adulta de arrepentirse, sin espectáculo, sin látigo, sin teatro, con una decisión concreta en la mano. Esto me costó años, no voy a regalarle otros 5. Esa frase no necesita gritar, tiene el peso de alguien que ya se cansó de mentirse. Y para pasar de supervivencia a abundancia, no se necesita una personalidad nueva de un día para otro. Se necesita empezar a enseñarle seguridad al cuerpo a través de actos repetidos. Seguridad no como comodidad, sino homocapacidad. La seguridad de saber que puedes mirar un problema sin desaparecer. La seguridad de sentir incomodidad y aún así terminar una tarea. La seguridad de recibir dinero y no expulsarlo por culpa. La seguridad de decir no y no morir por decepcionar a alguien. La seguridad de mostrar tu trabajo imperfecto y no convertir la crítica en identidad. La seguridad de descansar sin sentir que estás siendo irresponsable. Porque una vida amplia no se sostiene con nervios rotos. Necesita un sistema interno que no interprete todo como ataque. Esto es profundamente espiritual, pero no en el sentido decorativo. Espiritual porque te obliga a preguntarte desde qué estado estás creando. No desde qué frase repites, no desde qué imagen pones en un tablero, sino desde qué lugar decides. ¿Decides desde la urgencia de demostrar? ¿Desde la rabia de no volver a sentirte menos? ¿Desde la necesidad de que alguien se arrepienta de no haberte elegido? ¿Desde la comparación? ¿Desde la culpa? ¿Desde el pánico a quedarte atrás? Esos estados pueden empujar, pero no liberan. Te mueven, pero te deforman. Te hacen producir, pero no te dejan descansar dentro de lo producido. Hay personas que logran más dinero y siguen viviendo igual de perseguidas, porque cambiaron el número, pero no cambiaron la relación con la vida. Siguen sintiendo que todo depende de demostrar. Siguen mirando al otro como amenaza. Siguen trabajando como si cada día fuera una defensa ante un juez invisible. Eso no es abundancia, es supervivencia con mejores muebles. Es un cuerpo cansado sentado en una silla más cara. Es un niño asustado usando ropa de adulto exitoso. Por eso este capítulo no trata de volverse rico para escapar de la ansiedad. Trata de dejar de obedecerle a la ansiedad como si fuera sabiduría. Trata de construir una riqueza que no esté fundada en persecución. Porque si creces solo para dejar de sentirte pequeño, tu crecimiento seguirá arrodillado ante la misma herida. Si ganas solo para demostrar, tu dinero tendrá dueño, la mirada de otros. Si trabajas solo para callar una vergüenza, la vergüenza seguirá dirigiendo tu agenda. La verdadera salida empieza cuando ya no haces las cosas para convencer a quien no te vio, sino para responder al llamado de la vida que aún puedes construir. Esa diferencia parece sutil, pero cambia todo.
El que actúa para demostrar se agota rápido porque necesita testigos. El que actúa desde una decisión profunda puede avanzar en silencio. El primero se desespera si no recibe aplauso. El segundo entiende que hay procesos que deben madurar lejos del ruido. El primero quiere parecer transformado. El segundo se ocupa de no traicionarse en los detalles. La supervivencia ama la apariencia de control. La abundancia necesita relación real con la verdad. Y la verdad, para muchos, empieza así. Estás cansado no solo por lo que haces, sino por la cantidad de energía que gastas anticipando desgracias. Estás cansado porque cada oportunidad la conviertes en examen de valor personal. Estás cansado porque no sabes recibir sin pagar emocionalmente por ello. Estás cansado porque llevas demasiado tiempo viviendo como si todo dependiera de evitar el próximo golpe. Y una vida construida sobre evitar no puede crear con libertad. Evitar puede mantenerte vivo, pero no necesariamente te vuelve pleno. Evitar el rechazo te puede ahorrar una incomodidad, pero también te deja sin ventas, sin conversaciones, sin vínculos honestos. Evitar el error te puede proteger de la vergüenza, pero te deja sin práctica. Evitar el conflicto te puede conservar una imagen amable, pero te cobra dignidad. Evitar mirar tus números te puede dar paz durante una noche, pero te roba dirección durante meses. Evitar sentir puede mantenerte funcionando, pero no te deja habitar lo que consigues. La supervivencia siempre cobra intereses. Lo que hoy evitas para sentir alivio, mañana aparece como desorden, deuda, resentimiento o pérdida de confianza propia. Por eso, la disciplina, cuando nace bien, no es castigo, es una forma de protección futura. Es decirle a tu yo de mañana, no voy a dejarte otra vez con los platos rotos de mis evasiones. Es pagar hoy una incomodidad pequeña para no pagar después una angustia gigante. Pero para alguien entrenado en sobrevivir, la disciplina suele sentirse como amenaza, porque durante años la asoció con presión, insulto, exigencia sin cariño, castigo, comparación. Entonces intenta organizarse y a los 2 días se siente encerrado. No odia el orden, odia la sensación de estar siendo controlado. No odia la constancia. Le teme a fallar y confirmar una vieja idea de sí mismo. No odia trabajar por su futuro. Le duele no ver resultados inmediatos, porque su sistema quiere alivio ya. Ahí hay que cambiar la relación con la constancia. No como una prisión, sino como un lugar seguro que tú mismo construyes. Un horario no es una cadena si lo eliges para liberar energía. Un presupuesto no es una condena si lo usas para dejar de vivir con sobresaltos. Un compromiso no es pérdida de libertad si te acerca a una vida donde no dependes de impulsos. La libertad sin estructura se vuelve capricho. La estructura sin sentido se vuelve cárcel. Necesitas ambas, dirección y espacio para respirar. La mente entrenada para sobrevivir se va a resistir a esto porque prefiere extremos. O todo perfecto o nada. O disciplina militar o abandono total. O ahorro obsesivo o gasto impulsivo. O confianza ciega o desconfianza absoluta. Pero la abundancia vive en una zona más adulta. Consistencia imperfecta, corrección rápida, honestidad sin drama, límites sin culpa, ambición sin desesperación. Esa zona no se siente emocionante al principio, no tiene la adrenalina del caos, no tiene el placer inmediato del impulso, no te da una historia trágica para contar, pero te devuelve algo más poderoso, continuidad. Y una vida cambia por continuidad, no por intensidad ocasional. Nadie construye riqueza real solo con arranques emocionales. La construye con pequeñas decisiones que dejan de depender del estado de ánimo, con revisar lo que entra y sale, con aprender a vender sin sentirse indigno, con mejorar una habilidad cuando nadie celebra, con decir no a cosas que antes compraba para llenar un hueco, con dejar de mezclar generosidad con autosacrificio, con entender que ayudar a otros desde el desorden propio no siempre es amor. A veces es una forma de comprar pertenencia. Esta parte incomoda mucho. Hay personas que se mantienen pobres emocionalmente porque cada vez que reciben un poco más, sienten la obligación de repartirlo para no sentirse culpables. No porque no amen, sino porque nunca aprendieron a diferenciar bondad de deuda afectiva. Les cuesta prosperar porque en su interior crecer parece abandonar.
Entonces se vuelven el banco de todos, el salvavidas de todos, el disponible de todos, hasta quedar resentidos y vacíos. Y luego se preguntan por qué no avanzan. No avanzan porque cada progreso activa una culpa antigua. Porque decir, esta vez voy a cuidarlo, se siente egoísta. Porque sostener lo propio se siente como traición. Pero la abundancia requiere una frontera. No una frontera dura y fría, sino una línea clara donde tu vida también cuenta. Donde tu futuro no queda hipotecado por el miedo a decepcionar. Donde tu generosidad nace de una fuente ordenada, no de una necesidad desesperada de ser querido. Quien no sabe guardar no siempre es porque no sabe matemáticas. A veces es porque no soporta la culpa de tener algo cuando otros no. Quien no sabe cobrar no siempre es porque no entiende mercado. A veces es porque pedir lo justo le despierta la vergüenza de ocupar lugar. Quien no sabe descansar no siempre es porque tenga muchas tareas. A veces es porque en su historia descansar era exponerse a ser criticado. Por eso, la abundancia no se atrae solo con pensamientos elevados. Se permite con un cuerpo que aprende a no entrar en pánico frente a una vida mejor. Y ese aprendizaje es humilde. Se hace bajando la velocidad en el momento exacto donde antes reaccionabas. Cuando recibes dinero, no correr, respirar, mirarlo, asignarlo. Cuando una oportunidad aparece, no inventar 10 obstáculos. Preguntar qué paso concreto pide. Cuando sientes ganas de abandonar, no convertir la emoción en decreto. Hacer una parte mínima. Cuando te comparas, no usar al otro para insultarte. Traducir la comparación en información. ¿Qué habilidad, qué hábito, qué decisión estoy evitando? Cuando te sientes culpable por poner un límite, no salir a reparar de inmediato. Dejar que la culpa suba, se mueva, baje, sin entregarle el volante. Ahí se reentrena la vida. No en los discursos, sino en la escena precisa donde antes te perdías. La persona que aprende esto empieza a notar que la escasez no era solo falta de dinero, era falta de permiso interno para permanecer en lo bueno, falta de tolerancia a la calma, falta de intimidad con el orden, falta de confianza en su propia capacidad de sostener. Y entonces deja de pedirle a la vida que le dé algo que ella misma va a expulsar por no saber contenerlo. Empieza a decir: antes de pedir más, voy a volverme alguien que no se abandona con lo que ya tiene. Esto no es pensar pequeño, es preparar el recipiente. Porque recibir más sin ampliar la capacidad interna puede volverse una desgracia elegante. Más ingresos con más impulsividad, más reconocimiento con más ansiedad, más opciones con más dispersión, más libertad con menos estructura, más oportunidades con más autosabotaje. No se trata de esperar ser perfecto para recibir, se trata de crecer al mismo tiempo que recibes, para que lo nuevo no destruya lo que todavía estás aprendiendo a ordenar. Y hay algo bello en ese proceso. Uno empieza a sentir orgullo por cosas que antes despreciaba. Orgullo por no reaccionar, orgullo por revisar una cuenta, orgullo por terminar una tarea sin ganas, orgullo por no llamar a la persona que siempre lo devuelve al caos, orgullo por cobrar completo, orgullo por dormir temprano, orgullo por decir, hoy no puedo gastar en eso, orgullo por no dramatizar una recaída. Ese orgullo no es vanidad, es recuperación de autoridad. Es el espíritu diciéndole al cuerpo, ya no tenemos que correr siempre. Podemos construir, podemos quedarnos, podemos recibir sin destruir. Podemos avanzar sin convertir cada paso en una emergencia. Y quizá ahí aparece una forma distinta de fe. No la fe infantil que espera que algo externo resuelva todo, sino una fe madura, casi silenciosa, que se demuestra en cómo tratas la siguiente decisión. Fe es mirar una vida desordenada y no usarla como prueba de condena, sino como material de obra. Fe es no confundir una etapa difícil con una identidad final. Fe es sostener una promesa pequeña cuando nadie la ve. Fe es dejar de arrodillarte ante la primera sensación de peligro. Fe es confiar en que una versión más amplia de ti no va a nacer de un milagro espectacular, sino de una repetición honesta que un día cambiará tu centro de gravedad. Y ese cambio se siente raro. Un día te das cuenta de que ya no necesitas tanto drama para moverte, que ya no te interesa discutir con gente que ama el estancamiento, que ya no compras para demostrar, que ya no pides perdón por cobrar, que ya no confundes cansancio con destino, que ya no llamas intuición a cualquier alarma antigua, que todavía tienes dudas, sí,
pero ya no las conviertes en órdenes. Ese día no te vuelves invencible, te vuelves más habitable. Y una persona habitable puede prosperar de una manera que no la rompa. Puede crear desde un lugar menos desesperado. Puede recibir sin sentir que todo debe pagarse con angustia. Puede trabajar sin convertir el trabajo en penitencia. Puede descansar sin sentir que está traicionando su ambición. Puede ayudar sin abandonarse. Puede aspirar a más sin odiar donde empezó. Esa es una riqueza más profunda que la apariencia, porque de nada sirve atraer cosas si sigues siendo una casa interna donde nada puede quedarse sin incendiarse. De nada sirve pedir abundancia si cada vez que aparece la recibes con el idioma de la amenaza. De nada sirve querer una vida grande si sigues tomando decisiones con el cuerpo encogido de quien solo espera sobrevivir al día. La pregunta no es solamente qué quieres atraer, la pregunta es qué parte de ti se asusta cuando eso se acerca, qué parte necesita caos para sentirse útil, qué parte confunde amor con sacrificio, qué parte cree que cobrar es abusar, qué parte asocia descanso con culpa, qué parte gasta para sentirse libre y luego se encadena a la consecuencia, qué parte prefiere tener razón sobre su fracaso antes que arriesgarse a una identidad nueva. No respondas eso con frases bonitas, respóndelo mirando tus actos. Ahí está la verdad. La espiritualidad práctica empieza cuando dejas de usar lo invisible para no mirar lo evidente. Tus hábitos hablan, tus límites hablan, tu forma de gastar habla, tu manera de postergar habla, tu cansancio habla, tu necesidad de aprobación habla. Tu incomodidad frente a la calma habla. Y si escuchas sin odiarte, vas a encontrar instrucciones. No para castigarte, sino para regresar a ti con más precisión. Porque no estás condenado a vivir en defensa. Lo que aprendiste para sobrevivir fue inteligente en su momento, tal vez te protegió, tal vez te permitió aguantar una casa difícil, una etapa de escasez, una pérdida, una soledad, una humillación, una responsabilidad que llegó demasiado temprano. Pero lo que te ayudó a resistir puede impedirte recibir. Esa es la frase que parte este capítulo por dentro. Lo que te salvó antes puede estar limitándote ahora. La desconfianza que antes te protegió puede estar cerrando puertas reales. La autosuficiencia que antes te sostuvo puede estar impidiendo que aceptes apoyo. La urgencia que antes te movió puede estar robándote estrategia. La dureza que antes te mantuvo de pie puede estar impidiendo que descanses. La capacidad de aguantar puede haberse convertido en incapacidad de elegir mejor. Honra lo que te trajo hasta aquí, pero no le entregues el resto del camino. Agradece a esa versión que resistió, pero no la pongas a dirigir tu abundancia. Ella sabe sobrevivir, ahora necesitas aprender a vivir con amplitud. Y eso empieza con actos menos dramáticos de lo que el ego quisiera. Empieza cuando respondes un correo que evitabas, cuando haces una lista honesta de deudas, cuando dejas de prometer dinero que no tienes, cuando pides ayuda sin sentirte inferior, cuando estudias una habilidad que te da vergüenza no saber, cuando trabajas una hora sin revisar el teléfono para escapar de ti, cuando eliges una comida simple en vez de gastar por ansiedad, cuando dices la cifra completa y soportas el silencio, cuando una oportunidad te asusta y en vez de huir preguntas ¿cuál es el primer paso? Así se desactiva la supervivencia, no con guerra, sino con evidencia repetida de que ya no necesitas destruir lo bueno para sentirte seguro. Con el tiempo, esa evidencia se vuelve una nueva base. Y desde esa base, pedir más deja de sentirse como mendigar, se siente como colaborar con la vida. Recibir deja de sentirse como peligro, se siente como responsabilidad. Crecer deja de sentirse como traición, se siente como madurez. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás usando tu pasado como sistema operativo. Siguen apareciendo alarmas, pero ya no son reyes. Siguen apareciendo dudas, pero ya no dictan sentencia. Siguen apareciendo días difíciles, pero ya no significan volver al inicio. Y cuando por fin entiendes esto, la abundancia deja de ser una fantasía que persigues desde la carencia y se convierte en una capacidad que entrenas desde lo cotidiano. No atraes una vida nueva para que te salve, te vuelves alguien que puede sostener una vida nueva sin sabotearla por miedo a perderla. Esa diferencia cambia todo. Porque una mente entrenada para sobrevivir pide desde la urgencia, recibe desde la sospecha y actúa desde la defensa.
Una conciencia entrenada para construir pide con claridad, recibe con responsabilidad y actúa con continuidad. Ahí comienza la riqueza que no se evapora al primer temblor. Ahí comienza la paz que no depende de tenerlo todo resuelto. Ahí comienza una forma de poder humilde, la de una persona que ya no necesita vivir en emergencia para sentirse viva, que ya no confunde tensión con importancia, que ya no se castiga por querer más, que ya no expulsa lo bueno para confirmar una historia vieja. Y si hoy te reconoces en esa guerra silenciosa, no te uses este capítulo para culparte. Úsalo como una llave. Mira dónde reaccionas como si todavía estuvieras en peligro. Mira qué decisiones tomas para aliviarte 5 minutos y qué consecuencias te dejan 5 meses. Mira qué oportunidades has llamado amenazas. Mira qué límites no has puesto por culpa. Mira qué orden has evitado porque te obliga a verte adulto. Y después haz una sola cosa distinta. No una promesa gigante. Una acción que le demuestre a tu cuerpo que ya no estás viviendo solo para resistir. Ordena algo, termina algo, cobra algo, rechaza algo, aprende algo, respira antes de gastar, quédate antes de huir, descansa sin justificarte, vuelve al plan sin insultarte. Porque la vida que deseas no necesita que finjas no tener miedo, necesita que dejes de obedecerle a cada alarma como si fuera Dios. Necesita que comprendas que sobrevivir fue una etapa, no tu naturaleza completa. Necesita que te atrevas a sentir la incomodidad de lo bueno sin arruinarlo para volver a lo conocido. Y cuando eso empiece a pasar, aunque sea despacio, aunque nadie lo note, aunque el mundo exterior tarde en acomodarse, algo dentro de ti va a cambiar de postura. Ya no caminarás como quien espera el golpe, ya no recibirás como quien pide perdón, ya no trabajarás solo para escapar de una vergüenza. Ya no llamarás destino a lo que era repetición. Y tal vez ese sea el primer acto real de abundancia. Dejar de vivir como un refugiado dentro de tu propia vida. Te acostumbraste tanto a vivir apretado por dentro que cuando la vida te ofrece algo mejor no lo recibes, lo interrogas, lo miras con sospecha, lo dudas, lo saboteas y después dices que la vida no funciona, que el dinero no llega y que la abundancia no se queda, que siempre pasa algo, pero mira, la verdad de frente. A veces no se va porque la vida te castigue, se va porque tú todavía estás reaccionando como alguien que espera perderlo todo. Y eso no te hace débil, te hace humano. Pero ya no puedes seguir usando tu historia como permiso para vivir pequeño. Atkinson hablaba de la autosugestión como esa fuerza silenciosa que va metiendo una idea dentro de ti hasta volver la dirección. Y eso es exactamente lo que pasa. Si todos los días te repites que no puedes, adivine qué va a pasar. Pues siempre fallas, siempre tarde que temprano. Pero mira, ¿qué estás obedeciendo? La solución no es fingir abundancia, la solución es dejar de entrenar supervivencia. Mira tus actos, mira cómo gastas cuando estás triste, mira cómo postergas cuando algo te exige crecer, mira cómo baja tu valor para que no te rechacen, mira cómo confundes cansancio con destino. Ahí está el trabajo, no es decir frases bonitas, es corregir la dirección exacta donde siempre te abandonas. Hoy no tienes que resolver toda tu vida, pero sí tienes que dejar de traicionarte en lo pequeño. Ordena una cosa, termina una cosa, cobra lo justo. Di no sin culpa, mira tus números, respira antes de huir. La abundancia no entra donde todo se convierte en alarma, entra donde una persona empieza a sostenerse con dignidad. Dale like, comenta y suscríbete. Muchas gracias por haber estado en este hermoso canal, en este hermoso video. Dios me los bendiga y recuerden esto, ya no sobrevivo, ahora construyo. Amén.